¿qué tal? Mi nombre es Israel Sánchez Nanduca y en este video les expondré diversos temas en relación al derecho familiar, como lo viene siendo los esponsales, el concubinato, las sociedades de convivencia, el matrimonio, el divorcio, derivado de este, el régimen de visitas, la solicitud de alimentos y bueno, la guarda y custodia de los menores. Esto con la finalidad de tener nociones generales, de manera que la comprensión jurídica sea de manera práctica y a fin de que se dé esta preponderancia de las instituciones, dado que pues hoy en día siguen siendo pues controversia del orden familiar, que son materia de litigio. Esto a fin de realizar pues de manera sintetizada estos conocimientos. Y bueno, esto vamos a empezar la exposición con el tema de los esponsales de manera, les reitero, sintetizada. Para empezar, estos esponsales vienen del latín sponsalis, que es una promesa recíproca del futuro matrimonio. Esta figura deviene del derecho romano, en el cual se realizaba pues este pacto para realizar pues este futuro matrimonio, ¿no? En el cual se realizaba un juramento entregando a las arras entendidas como ya sea una manera de garantizar lo que viene siendo pues este juramento. Esto puede haber sido con dinero, propiedades, etcétera, ¿no? En el caso de que no se llegase a realizar este pacto, la persona afectada podría interponer la acción denominada en aquel momento la actio sponsalitia, que igual consistía en hacer valer esa garantía, ¿no? A manera de que se indemnizara con estas arras que fueron pues entregadas. Y bueno, eso fue una breve descripción en lo que viene siendo en el derecho romano. Esta figura fue regulada en el derecho mexicano a partir de la Ley de Relaciones Familiares, que fue producto de la Revolución de 1910, y a partir de ese momento se reconoce como la institución de los esponsales, el cual en su momento pues podía haber sido celebrado por el varón que cumpliese 16 años o bien la mujer que hubiese cumplido 14 años, esto previo a consentimiento de sus padres o tutores, a fin de que estos produjesen pues efectos jurídicos como tal. En este caso, la parte afectada tendría derecho a una indemnización como tal, cuyo monto sería fijado por un juez, el cual tendría que tomar en cuenta la percepción económica de quien haya incurrido en este incumplimiento, y asimismo pues la gravedad del perjuicio que hubiese causado a, a su prometida o en su caso prometido. Actualmente esta institución de los esponsales en el Distrito Federal, en el Código Civil, se encuentra derogada. Sin embargo, hay diversas entidades de la República Mexicana, como lo es el caso de Aguascalientes, que siguen regulando esta institución. Y bueno, vaya, como claro ejemplo lo tenemos en su artículo 136 bis, que nos da una pequeña descripción de lo que viene siendo los esponsales. Nos menciona que es una promesa de matrimonio que se hace por escrito y la cual debe ser aceptada, y siendo así, esta ya se estaría constituyendo pues los esponsales como tal. Esto es una manera de, de historia, se podría decir, de los esponsales, que en su momento pues tuvo gran relevancia. Sin embargo, pues les digo, actualmente solo son algunos estados que regulan esta cuestión de los esponsales. Esto es como de una manera sintetizada, les reitero. Y bueno, asimismo, pues ya estaríamos hablando en este siguiente tema que les voy a explicar del concubinato, las sociedades de convivencia y matrimonio a fin de relacionarlas todas estas. El matrimonio tiene su regulación en el Código Civil del Distrito Federal,
en su artículo 146, que a la letra nos dice que el matrimonio es la unión libre de dos personas que realizan la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Esto lo podemos tener en base como una pequeña definición como tal que nos da el Código Civil. Sin embargo, hay que realizar observaciones como tal, dado que, por ejemplo, en primera instancia, el matrimonio no es la unión libre no es la unión libre como tal, dado que su naturaleza es un acto jurídico por excelencia. Entonces, cabe mencionar que es la manifestación de voluntad de ambas partes en un mismo acto, de forma que esto al final lo realizan de manera independiente, pero concurrente, dado que pues los dos tienen la finalidad de realizar, de contraer matrimonio, ¿no? De tener esta voluntad como tal. Por otra parte, cabe mencionar que el matrimonio no es un contrato como para que mencione el código que se estipulen, dado que en el matrimonio no se pactan cláusulas, se establecen como tal, que es un criterio muy diferente a lo que menciona el código. Eso como observación como tal. Anteriormente el código nos mencionaba que era aquella relación eh, entre un hombre y una mujer. Actualmente, como ya tenemos nociones, desde 2009 a 2010 se incorporan lo que viene siendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto como cuestión de antecedente y análisis respecto a lo que viene siendo el código. A esto podemos dar una pequeña definición de lo que viene siendo, ya razonando estas pequeñas observaciones al código sobre el matrimonio. Así bien, tenemos que el matrimonio viene siendo el vínculo o acto jurídico que se celebra entre dos personas con la finalidad de realizar una comunidad de vida. Asimismo, pues entre ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Ahora bien, para contraer matrimonio nos establecen ciertos requisitos como tal. En este caso nos menciona que deben de ser mayores de edad en los contrayentes. En el caso de que fuesen menores, cumplidos 16 años, como nos menciona el artículo 148, podrán contraer matrimonio siempre y cuando tengan el consentimiento de lo que vienen siendo sus padres, sus tutores. O bien, así nos menciona como una excepción a esta regla, en el caso de que la contrayente se encuentre en estado de gravidez, entendido este como un embarazo, se dé la dispensa como tal en el caso de que sea menor a la edad de 16 años, para bien se realice pues este acto jurídico como tal, ¿no? Mencionar que debemos de acreditar este estado de gravidez, en este caso será con lo que viene siendo un certificado médico, y bueno, a petición de lo que vienen siendo sus padres o tutores, pues solicitarás esta dispensa como tal. Por otra parte, cabe mencionar que el artículo nos menciona que no se da esta dispensa a la contrayente menor a 14 años, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, continuando con los requisitos que nos menciona los diversos numerales de este Código Civil, nos mencionan en su artículo 97 otros pues, requisitos como tal, como lo viene siendo que debe presentar un escrito en el cual manifieste sus generales, tanto de ellos como de sus padres, como lo vienen siendo nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad. También deberán manifestar en ello su voluntad para contraer matrimonio y asimismo que no existe ningún impedimento legal para ello. Por otra parte, nos menciona que también deberán presentar un certificado expedido por el registro civil en donde no se encuentren en el registro de deudores alimentarios morosos. Asimismo, un curso prenupcial, el cual imparte el gobierno del Distrito Federal en conjunto del registro civil, donde se verán temas como la prevención de violencia familiar, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del matrimonio, entre otros aspectos por mencionar.
Aunado a este escrito deberá estar adjuntado pues el certificado del acta de nacimiento de los pretendientes, la constancia que se otorgue el consentimiento de las personas en el caso de lo que menciona el artículo 48, en el caso de menores, y un documento para identificación, puede ser la credencial del lector, y pues asimismo deberán adjuntar un convenio en el cual los pretendientes deban de celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio, que más adelante les daré una breve explicación sobre estas cuestiones. Cabe mencionar que solo es en el caso del régimen de sociedad conyugal, que más adelante les menciono, les explicaré. Y bueno, a falta de el juez en ese momento del registro civil se dará la tarea de ir estableciendo este convenio en caso de que pues no se haya presentado. Por otra parte, el matrimonio se celebrará 8 días posteriores a la presentada la solicitud de matrimonio ante el registro civil, en lo cual se designará un lugar, un día y una hora donde deberán estar presentes el juez de registro civil, los pretendientes y en caso de ausencia de uno, su respectivo apoderado con su poder especializado para realizar dicho acto. Asimismo, el juez del registro civil procederá a leer en voz alta lo que viene siendo la acta respectiva, donde se les hará saber los derechos y obligaciones que contraen en este vínculo jurídico, y se les preguntará posteriormente a cada uno de ellos si es su voluntad unirse en matrimonio, para posteriormente dar una lectura a los votos matrimoniales y se procederá a lo que viene siendo la firma del juez de registro civil, los contrayentes y quienes hubiesen participado en esta celebración, con lo cual terminará con la expedición de un acta de matrimonio que estará registrada, valga la redundancia, en el registro civil. Por otra parte, debemos de hacer mención que existen consecuencias jurídicas del matrimonio en los bienes. De ellos se desprenden dos supuestos: la separación de bienes, que viene siendo la propiedad de los bienes es exclusiva de cada cónyuge, en la cual en las capitulaciones matrimoniales deberán de contener, de acuerdo al artículo 221, un inventario de los bienes propiedad de cada contrayente y asimismo la especificación de las deudas que al casarse tenga cada uno. Esto a fin de no mezclarse y ver pues la naturaleza de este tipo de sociedad. Y bueno, aquí cabe hacer también una mención que en el caso de divorcio, en esta sociedad de separación de bienes, aquel divorciante que se hallase dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo, del hogar y al cuidado de los niños, tiene derecho a una indemnización que no puede exceder el 50% de los bienes adquiridos en esta sociedad de separación de bienes, ¿no? Cabe mencionar esto. Más adelante se estará retomando un poco este tema de la cuestión del divorcio y, bueno, qué cuestiones de obligaciones y derechos va generando. En segunda clasificación tenemos lo que viene siendo la sociedad conyugal. En este aspecto también tiene una subclasificación que viene siendo como una sociedad voluntaria, en la cual los cónyuges establecen lo que viene siendo sus capitulaciones matrimoniales, y en la otra que es una sociedad legal en la cual los cónyuges no establecieron como tal sus capitulaciones matrimoniales. En el primer supuesto de la sociedad voluntaria nos establece el artículo 189 del Código Civil del Distrito Federal los requisitos de las capitulaciones matrimoniales. Entre ellas debe haber un listado de bienes inmuebles, su valor y su gravamen. Asimismo, un listado de bienes muebles, como también la precisión de los bienes que deben entrar en la sociedad conyugal y pues también una precisión exacta de qué cuestiones serían sobre los frutos de estas propiedades. Asimismo, en el caso de que se haya ingresado en esta sociedad bienes por medio de una herencia, un legado,
una donación o bien por el don de la fortuna. Por último, se estará habiendo pues las bases para liquidar lo que viene siendo esta sociedad conyugal. Y bueno, asimismo, a contrario de esta cuestión de la sociedad voluntaria, la sociedad legal, de acuerdo al artículo 182 quintus, nos menciona que la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto en contrario, ¿no? Y valga la redundancia, es repetir las mismas listados que habíamos mencionado en la sociedad voluntaria. Y bueno, con esto pasaríamos a explicar este siguiente tema que viene siendo las clases de nulidades del matrimonio. En este caso se dan dos clasificaciones: la nulidad absoluta del matrimonio, que nos hace referencia al artículo 156 en su fracción tercera, que viene siendo el incesto, que es el parentesco de consanguinidad sin limitación de grado, en línea recta, ascendiente o descendiente, o bien el parentesco consanguíneo en la línea colateral, igual el impedimento se extiende hasta los hermanos y medios hermanos. Y asimismo en la fracción decimoprimera, que nos menciona la bigamia, que es el matrimonio subsistente con una persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. Eso es referente a la nulidad absoluta. Ahora bien, referente a la nulidad relativa, tenemos diversos supuestos que nos menciona el artículo 235, como lo viene siendo el error en la persona, que las personas de cierta manera, pues por cuestión extraordinaria, no se hayan casado realmente con la persona que debían de serlo, ¿no? La falta de edad requerida por la ley, como ya se mencionó. Si existe dispensa, puede ser aceptado o bien por consentimiento de los padres, pero bueno, a falta de esta, pues es una nulidad relativa. Asimismo, en su fracción segunda nos menciona que el parentesco en consanguinidad colateral desigual en tercer grado y no hayan obtenido dispensa. Vaya. El parentesco por afinidad y el adulterio, entre otras cuestiones como el atentado contra la vida de alguno de los casados o la violencia física o moral para la celebración del matrimonio. Otros supuestos nos mencionan la impotencia incurable para la cópula, el padecer alguna enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa. Y por último, dos supuestos: que se haya celebrado el contravención a lo dispuesto a los artículos 97, 98, 100, 102 y 103, que vienen siendo como los requisitos que se realizaban para contraer el matrimonio, que ya anteriormente hemos explicado. Y por último, el padecer alguno de los estados de incapacidad que el Código Civil establece en su artículo 450. Ahora bien, derivado del matrimonio tenemos el siguiente tema, que es el divorcio. Se dará una pequeña explicación, una definición, antecedentes y su fundamento jurídico. Y asimismo se darán las clasificaciones de lo que viene siendo el divorcio. Como tal, el divorcio deviene de la palabra del latín divortium, que significa separar lo que estaba unido. Como un pequeño concepto inicial, podemos decir que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial en la vida de los cónyuges por causas posteriores a su celebración. Como antecedente tenemos la legislación de 1827 en el Código Civil de Oaxaca, el cual nos establecía una separación de cuerpos que se basaba únicamente en que ya no existiría una cohabitación entre los esposos. Sin embargo, subsistían los mismos derechos y obligaciones que en el matrimonio. Fue hasta 1914, en la época de Venustiano Carranzas, cuando se expidió la ley del divorcio vincular, en la cual pues establecía que posteriormente a su disolución de este vínculo matrimonial podría contraerse matrimonio con otra persona.
Respecto a su fundamento jurídico, el Código Civil del Distrito Federal en su artículo 266 nos menciona que que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o por ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio. Anteriormente se requerían lo que vendría siendo causales para poder divorciarse. Hoy en día, como lo mencionan, solo se requiere simplemente la voluntad de no querer continuar con el matrimonio. En esta cuestión del divorcio se presentan tres tipos de divorcio. El primero es el llamado divorcio administrativo o bien el divorcio judicial. El segundo es el divorcio unilateral y el tercero es el divorcio bilateral. En cuestión del divorcio unilateral, se refiere a aquella cuestión de los cónyuges. Solo una de las partes se quiere divorciar y bueno, basta simplemente con la voluntad de una de ellas para solicitarlo. Esto se lleva por medio de un juicio, el cual pues se tendrá que presentar por medio de la demanda un convenio en el cual manifieste la designación de quién va a ser la persona que tendrá la guarda y custodia. También se manifestará lo que viene siendo el régimen de visitas referente a la persona qué días va a visitarlo. Asimismo, la forma de garantizar lo que viene siendo los alimentos, cómo se va a pagar, el lugar, la fecha y a cuánto asciende en porcentaje esta cuestión alimentaria. Aunado a esto, también se establecerá la manera en cómo se va a administrar lo que viene siendo los bienes de la sociedad conyugal hasta el momento de su liquidación, la manera y la forma en que se va a liquidar, exhibiendo las capitulaciones matrimoniales, el inventario, el avalúo y el proyecto de partición de esta cuando ya se haya liquidado. Por otra parte, cabe mencionar, recordando lo del divorcio, en el caso de que hubiese habido la separación de bienes, el cónyuge que estuvo preponderantemente dedicado al desempeño del trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, a pesar de que no existe como tal una sociedad conyugal, tendrá derecho al 50% de los bienes adquiridos dentro de esta sociedad por separación de bienes. Y bueno, eso es en cuestión del divorcio unilateral. Como divorcio bilateral es en esencia las mismas capitulaciones que se presentan en general. Aquí la diferencia entre el unilateral es que en el bilateral ambos cónyuges pretenden disolver este vínculo matrimonial. De igual manera se ven todas estas propuestas que se presentan para la cuestión de guarda y custodia, régimen de visitas, alimentos. Cabe mencionar que los alimentos se dan en base de porcentajes, viene siendo 15 o 20% según a criterio del juez por cada hijo. En el caso del cónyuge que solicite los alimentos y acredite tal situación, se le dará un 10% en base a lo que solicite de la suma total de los hijos y en ella, que no debe rebasar un 50%. En la práctica se ve notoriamente esta situación. Y bueno, estos alimentos se garantizan con la fianza, la prenda, la hipoteca, el billete de depósito o bien con derechos laborales que viene siendo aquella liquidación del trabajador como tal para, como reitero, garantizar lo que viene siendo el interés superior del menor para los alimentos. Por otra parte, cabe mencionar que la guarda y custodia, en conclusión, podemos decir que son aquellos deberes de crianza. ¿A quién le va a quedar el cuidado de los hijos? En este caso, por lo regular, por costumbres, se otorga a la madre, pero se puede dar la ocasión que la guarda y custodia queda en el caso de los padres. En mi poca experiencia en cuestiones
de estas controversias familiares, la mayoría de las veces siempre se lo otorgan a la madre, salvo algunas cuestiones que yo he notado que en el caso de los padres que son jubilados y las madres que siguen trabajando, pues se da la situación en contrario, ¿no? El padre, como se queda en el hogar, pues lo idóneo es que se quede la guarda y la custodia, y la madre que sigue trabajando, pues bueno, es la que no pide como tal la guarda y custodia. Así bien, en conclusión, tomando lo de los diversos tipos de divorcio en la cuestión unilateral o bilateral, el juez dictará las medidas que a él le sean pertinentes, como lo viene siendo regularmente en cuestión de alimentos, una pensión provisional y en su momento que podría ser definitiva. Asimismo, lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, en quien va a recurrir lo que viene siendo la guarda y custodia de los menores, y también las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos. Esto atendiente al régimen de visitas que podrán establecer, pues vaya salvo convenio entre ambas partes. Y bueno, como otras cuestiones que también surgen es las medidas de seguridad respecto al seguimiento y las psicoterapias que se lleguen a manejar en caso de violencia familiar, o bien que el juez así lo requiera. Por otra parte, recordemos que no solamente se pueden solicitar los alimentos por parte de los hijos, sino también del cónyuge. En este caso, el artículo 288 nos establece que el pago de alimentos a favor del cónyuge, el cual haya tenido la necesidad de recibirlos, puesto que éste se halló dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, deberá el juez, a criterio de este mismo, atendiendo a los siguientes preceptos, como lo viene siendo la edad y el estado de salud del cónyuge que lo solicita, el acceso y la posibilidad dado a su cuestión profesional, la duración del matrimonio, los medios económicos de uno y el otro cónyuge. Y bueno, estos cesarán cuando el cónyuge contraiga nupcias, o bien que se haya unido en concubinato o haya transcurrido un periodo igual a la duración del matrimonio. Con esto podemos dar unas pequeñas conclusiones respecto a lo que viene siendo el divorcio como tal. Por lo general, cuando se solicita ante el juez de lo familiar, siempre se versa sobre la patria potestad, que regularmente nunca se pierde de ninguna de las dos partes, salvo que el Código Civil hayan incurrido en alguna causal de ello. También se versa sobre la guarda y la custodia, que recordemos son los deberes de crianza sobre el cuidado de los hijos. Por lo general, les digo, se da la tendencia a que la madre tenga la guarda y la custodia, pero bueno, se pueden dar casos excepcionales donde el padre la pueda tener, o en su caso también los abuelos en caso de ausencia de estas personas que han contraído el matrimonio. Asimismo, tratan sobre el régimen de visitas, que por lo general pues se llega a un convenio para visitar a los menores, como lo vienen siendo en días festivos, cumpleaños, vacaciones, etc. Los alimentos, les reitero, es algo muy importante, dado que pues se solicitan para llevar a cabo lo que viene siendo el desarrollo de los menores, y asimismo pues en el caso del cónyuge que los requiera, la presión se puede extender hasta los parientes colaterales dentro del cuarto grado. A pesar de que suene de una manera injusta de que por una obligación que no cumpliese, digamos en este caso, tu hermano, y tú fueses una persona solvente, recayera sobre ti esa obligación de suministrar estos alimentos al menor. En este caso pues se da la cuestión del interés superior del menor, y es por eso que el Código Civil lo regula. Ahora bien, concluyendo ya los temas, daré una breve explicación de lo que viene siendo el concubinato y las sociedades de convivencia. Respecto al concubinato, el artículo 291 bis en el Código Federal, Distrito Federal, nos menciona que la concubina y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer el matrimonio
han vivido en común en forma constante y permanente por un periodo de 2 años. Con esto podemos dar una pequeña explicación de lo que viene siendo el concubinato como tal. El concubinato es un acto jurídico reconocido por el sistema de normas, como lo vemos aquí en el Código Civil, dado que es considerado como una fuente de la familia, en virtud de la cual dos personas libres de matrimonio y sin impedimento alguno deciden hacer vida en común de manera seria, no interrumpida, estable y permanente, a fin de constituir una familia sin formalidades algunas. Esto no quiere decir que no contraiga consigo obligaciones. De hecho, el Código Civil del Distrito Federal en su artículo 291.4 nos menciona que se generarán derechos alimentarios y sucesorios como tal, y que asimismo, como en el matrimonio, en el caso de que uno de los concubinarios requiriese de alimentos previa justificación, se le estarán aplicando la misma regla que en el matrimonio, que se dará en porción a una pensión por igual tiempo al que hayan estado en este vínculo jurídico. Debemos de tomar conciencia que sobre todo debe prevalecer el interés superior del menor y no aquellas emociones contraídas como regularmente surgen de este rompimiento y este proceso del vínculo matrimonial, donde en ocasiones llegamos a ver tanto odio que es lo que llega en ocasiones a alargar estos juicios. Y para una resolución pronta no queda más que una celebración de convenios que sea de manera equitativa y proporcional a lo que cada cónyuge aportó. Y bien, pues, ¿qué más me queda decirles? Que para toda controversia no hay nada mejor que la conciliación de las partes. Por mi parte sería todo y agradezco su atención.